Hola para todos, mi nombre es Sergio. El día de hoy vamos a empezar con un nuevo capítulo para nuestro canal. En este caso estamos haciendo la introducción al capítulo 4. Vamos a ver modulación por H de pulso o PWM en el Arduino Uno. Espero les guste. Vamos a ver una aplicación. Veremos cómo funciona un poco de teoría para poder aplicarlo en el Arduino y vamos a ver un ejemplo simulado en el software de Tinkercad. Y nada, espero les guste y vamos a empezar. Bueno, primero vamos a empezar por definir qué es PWM. El PWM es un término que proviene del inglés Pulse Width Modulation, que significa modulación por ancho de pulso. Esto es similar a un tren de pulso cuadrado que hemos visto antes. Entonces, una onda cuadrada, explicándolo, es prácticamente una variación en el tiempo de un pulso lógico con cierto periodo y cierta frecuencia. ¿Pero qué es el PWM? El PWM consiste en variar esta señal cuadrada con un tiempo fijo, es decir, un periodo de muestreo fijo, pero vamos a variar la cantidad de energía de esta señal. Dice que es posible variar la señal si ésta se mantiene en alto, pero siempre manteniendo el periodo constante, tal como se muestra en la siguiente imagen. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, varias señales donde tenemos distinta modulación de ancho de pulso, ya vamos a ver, que es el periodo en que se encuentra la señal en alto. Aquí vemos el T-on y el T-off. Este T-on va a definir la cantidad de energía que hay dentro de la señal. Ya vamos a ver con la cantidad de energía, más bien que todo un voltaje promedio. Bueno, entonces, ¿cómo se aplica este concepto? Vamos a pasar un momento a ver la definición de ciclo de trabajo o duty cycle, que es el más importante del PWM. Este aquí pues lo vemos matemáticamente representado como la letra D y es la razón del tiempo en que se mantiene la señal en alto con el periodo de la señal de muestreo T. Si definimos una señal con una frecuencia estable, pues vamos a tener un periodo para distinta frecuencia. Aquí vemos nuestras ecuaciones, vemos que la frecuencia es 1 sobre el periodo y tenemos que nuestro ciclo útil es el periodo en que se mantiene alto, es decir, el tiempo que se mantiene alto esta señal sobre el periodo por 100. Al fin y al cabo es un porcentaje. Lo que más quiero que entiendan de todo esto es que es un porcentaje y que al fin y al cabo el voltaje promedio va a ser un porcentaje respecto a los periodos en alto y el periodo de muestreo. Observamos que este ciclo de trabajo permite controlar voltajes promedios, ya lo había dicho. Aquí vemos en nuestra parte superior izquierda de la imagen varios ciclos de útiles de distinto porcentaje. Vemos el 20%, cómo es la señal, cómo se comporta, tiene un tiempo en on muy pequeño, ya lo vemos. Luego aumenta un 40%, vemos que aumenta el tiempo. A un 80% aumenta ya significativamente el tiempo hasta que llega a un 100%, que es como si literalmente conectáramos un voltaje directo hacia la carga que estemos controlando o el PWM que estemos controlando. Vemos que el voltaje promedio es la división entre el voltaje alto sobre el voltaje L de low, es decir, la diferencia de voltajes, multiplicada por el ciclo útil sobre 100, que es prácticamente pues otro porcentaje. Bueno, ¿cómo aplicamos este concepto? Aquí vemos cómo según varias ciclo útiles, por ejemplo el 25%, pues vamos a tener un voltaje de 1.25 voltios. Esto siendo un voltaje high de 5 y un voltaje L low de 0, ¿no? Porque es la diferencia de voltaje. Y esto es lo que tenemos en nuestro Arduino. Un voltaje alto es de 5 voltios y un voltaje bajo es de 0 voltios. Entonces, esta diferencia de voltaje será nuestra referencia, el cual la multiplicaremos por el porcentaje y vamos a tener un voltaje promedio. Entonces, prácticamente la mayoría de placas Arduino, todas, alguna de pronto manejará 3.3 voltios. Entonces, pues aquí cambiaremos
el porcentaje no de 0 a 5, sino de 0 a 3.3. Y en algunos microcontroladores que encuentren, como el ESP32, el ESP8266, van a ver que pues, ya el ciclo útil no es de 0 a 5 voltios, sino de 0 a 3.3. Entonces, eh, aquí vemos que el voltaje promedio será el VCC, es decir, nuestros 5 voltios multiplicado por el ciclo útil sobre 100, que prácticamente lo que nos dice esta ecuación es que el voltaje promedio variará dependiendo del ciclo útil. Bueno, y ahora, ¿cómo lo implementamos en Arduino? Es muy buena pregunta. En Arduino, pues lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar primero que todo una función en programación que nos va a permitir variar este voltaje, claramente haciendo una conversión análogo-digital. Y este PWM será reflejado en los pines PWM que están subrayados por la letra ñ. Aquí vemos en la imagen como tenemos 6 pines que son considerados exclusivamente para dar una señal PWM. Entonces, no todas las placas de Arduino utilizan los mismos pines del PWM. Esto hay que tener mucha atención y hay que leer el datasheet de cada microcontrolador o cada Arduino, el cual va indicado qué pines son exclusivos para PWM. En este caso, en cualquier Arduino vamos a ver que si tiene una letra ñ, será nuestro pin por el cual podemos manejar una modulación de ancho de pulso. Bueno, vamos a ver un poco de la función analog write. Aquí vemos los pines que frecuentemente, bueno, no frecuentemente, siempre están utilizados para una función PWM exclusiva. Vemos que en el Arduino Nano o Mini o 1 tenemos una frecuencia de salida del PWM de 490 Hz. El periodo va a ser 1 sobre eso, entonces ahí podemos hacer los cálculos como con las ecuaciones pasadas. Y los pines 5 y 6 exclusivamente van a tener una frecuencia de 980 Hz. ¿Qué significa esta frecuencia? Esta frecuencia es establecida ya por la función exclusiva y pues el lenguaje de programación ensamble. Nosotros podemos modificar claramente también nuestra frecuencia, pero no es aconsejable en algunas veces porque como hay funciones que se programan y ya vienen establecidas directamente con estos valores, es mejor pues no tocar los registros a no ser que se vaya a hacer una aplicación muy exclusiva. Es decir, que tengamos que tener una frecuencia literalmente exclusiva para una carga. Entonces, la función analog write, vamos a hablar sobre ella. Aquí, bueno, van a ver en la tabla cómo hay otros pines y van a ver la diferencia de frecuencia en los pines, en varias placas distintas, ¿no? Vamos a hablar sobre la función analog write. Esta función tiene dos parámetros de entrada. Una es el pin, es decir, el pin por donde vamos donde va a salir o por donde se va a ver reflejado el PWM, y el valor. El valor va a ser el valor que deseemos. Va a ser un valor entre 0 y 255 y ese valor es el que nos va a controlar el ciclo útil de la carga. ¿Listo? Es importante que tengamos cuenta que este valor tiene que cumplir con lo establecido, es decir, un entero de 0 a 255, ya que si leemos el valor digital, es decir, una entrada análoga, si vamos a controlar, por ejemplo, ya vamos a ver una aplicación de un motor con un potenciómetro, el valor puede variar de 0 a 1023, ¿sí? Entonces tenemos que hacer una escalización de la señal para poder controlar el PWM mucho mejor. ¿Qué se puede hacer con el PWM? Bueno, con el PWM podemos controlar motores. Aquí vemos nuestra parte de control, nuestra placa Arduino 1 conectada a un MOSFET, un transistor de potencia. Esto es un poco de electrónica de potencia. Este MOSFET se va a encargar de darle el voltaje necesario y la corriente necesaria al motor en cuanto variamos nuestra señal PWM. Aquí tenemos un condensador. Ese condensador pues es un poco de mantener el voltaje, que no se eleve ni que se baje, y un diodo, pero pues por lo general no se pone. Es un diodo de protección para el motor.
También lo utilizamos para conversiones no de digital a análogo, sino, sí, perdón, no de análogo a digital, sino digital a análogo, para poder tener y controlar cargas análogas, ¿cierto? Ya habíamos hablado sobre los convertidores análogos digitales y aquí podemos hacer lo contrario. Podemos de análogo a digital y ahora de digital a análogo utilizando un PWM. ¿Qué más podemos hacer? Podemos aquí controlar cargas. También aquí vemos que tenemos un microcontrolador. Ese sería como el hardware de un MOSFET conectado a una carga. Puede ser en este caso sería un LED de corriente continua. Si queremos controlar cargas de corriente alterna, tenemos que ver un poco de teoría electrónica potencial, porque no es lo mismo controlar cargas de corriente continua que cargas de corriente alterna. Después haremos un video donde enseñaremos a cómo controlar exclusivamente las cargas de corriente alterna con cualquier microcontrolador. Y también es muy utilizado en los servomotores. Los servomotores se controlan a través de señales PWM. También después vamos a ver otro video exclusivo para el control de servomotores. Y bueno, listo, aquí volvemos. Y aquí vamos a observar cómo tenemos nuestro hardware. Y ya vamos a explicar un poquito el código aquí mismo en el software. Y es que aquí vemos la parte de potencia que controla nuestro motor. Tenemos el potenciómetro con el que vamos a variar la velocidad del motor. Y vamos a ver también una carga que es un LED. Cómo varía la intensidad de este LED con nuestra señal PWM. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que para controlar nuestro motor siempre vamos a requerir de una fuente de alimentación externa, ya que el microcontrolador Arduino, si conectamos 5 voltios directamente al motor, lo más probable es que no lo encienda o lo encienda muy poco. ¿Por qué? Porque el microcontrolador no le da la corriente suficiente al motor que vayamos a controlar. Por eso vamos a necesitar de un MOSFET y una alimentación externa para poder controlarlo adecuadamente y podamos obtener la mayor eficiencia de energía sobre el motor. Bueno, aquí tenemos la conexión de un MOSFET, tenemos nuestro pin digital 3 conectado a la entrada del MOSFET a través de unas resistencias. Estas resistencias es de valor de 1K y 220 kiloohmios que van conectados a nuestra entrada o gate de nuestro NMOS, un MOSFET de canal N. Vemos el drenaje va conectado en serie a nuestra carga, en este caso es nuestro motor de corriente continua, y luego va conectado al voltaje positivo que nos lo ofrece el suministro externo de una fuente de alimentación externa. Vemos que el source va conectado directamente a tierra, eso no tiene ninguna otra conexión. Y las tierras, tanto del Arduino como la del suministro externo, son las mismas. Entonces, estas tierras, perdón, van conectadas entre sí. Es importante tener esto porque algunas personas conectan las tierras de distinta forma y al conectar las tierras, la corriente va a fluir por un sentido distinto y no puede que nos active nuestro motor o nos active cualquier carga que estemos conectando. Listo, vemos el potenciómetro conectado obviamente a un pin análogo 2. Otro pin va conectado al positivo y el otro al negativo. Esto ya lo explicamos en conversor análogo digital, que leemos nuestra señal del potenciómetro. Vemos aquí un osciloscopio. Este osciloscopio está conectado al pin donde vamos a ver un poco la carga. Aquí en Tinkercad pues no se ve tan detalladamente. Si tienen la posibilidad de hacerlo un montaje real con un osciloscopio real, van a ver una gráfica mucho más nítida y exclusiva. Pero la idea es que lo vean acá un poco más claro. Y el pin digital 5, que es otro PWM, nos va simplemente a dar un voltaje para un LED que va conectado en serie por el cátodo a nuestro pin negativo para controlar nuestra resistencia y no se queme el LED. Controlar nuestro LED, no se queme el LED. Listo. Ahora vamos a pasar con el código. Aquí en la parte superior derecha vamos a ocultar este monitor serial. El código es muy sencillo. Vamos a tener dos variables globales. Bueno, tres. Una es
donde vamos a guardar el valor del potenciómetro del conversor análogo digital. Vamos a guardar nuestra variable por, que ya vamos a ver para qué sirve, y otra variable sum, que es el suministro. Vamos a ver el porcentaje de energía que le estamos suministrando a la carga a través del monitor serial. Tenemos nuestras constantes enteras, que es PWM en el pin digital 3, es decir, es una salida. Y nuestra constante entera LED igual a 5, que es el pin por donde se va a suministrar también el voltaje al LED. Iniciamos en el void setup, nuestro puerto sería la 9600 baudios. Declaramos tanto el PWM como el pin LED, es decir, el 3 y el 5 como salidas, es importante declararlo como salidas. Y vamos a empezar en nuestro while loop, primero que todo, a leer nuestra entrada A2, es decir, nuestro potenciómetro, ¿cierto? Este valor va a ser un valor de 0.023, ya lo explicamos. Vamos a guardar esa variable, pero escalizada. Recordamos que nuestro función analog write para eh, pues dar un PWM varía de 0 a 255, pues acá vamos a escalizar de 0 a 1023 a 0 a 255 la variable pot, ¿cierto? Siendo 255 el valor mayor y 0 el valor menor. Vamos a poner en el pin PWM esta variable escalizada y también vamos a poner esa variable escalizada en el pin PWM, pero del pin 5, que controlará el voltaje de la carga. Luego pasamos a escalizar la variable del suministro, que es la variable por, de 0 a 155 de 0 a 100, es decir, de un 0 siendo el menor porcentaje, 100 el máximo porcentaje de suministro de energía. Y vamos a imprimir esto en el puerto serial. Vamos a hacer un delay de 100 milisegundos simplemente para ver un poco de retardo nuestros datos y listo. Igualmente, pues el código los dejaré en la descripción para que lo puedan observar y detallar más tranquilamente. Vamos a iniciar con nuestra simulación. Entonces, vamos a iniciar simulación. Listo. Acá vamos a abrir el monitor serial. Vemos que tenemos aquí tenemos un porcentaje de 0, es decir, estamos suministrando 0 voltios a nuestro motor. Aquí vamos a ver como 0 RPM, es decir, 0, ese sería 0 la velocidad del motor. Y ahora vamos a ir aumentando gradualmente el potenciómetro y vamos a ir cómo aumenta la velocidad del motor y cómo se va iluminando el LED que tenemos también conectado a la carga, a un PWM. En el osciloscopio vamos a ver cómo nuestra modulación de H de pulso va a empezar a graduarse hasta llegar a un voltaje constante. Entonces, aumentamos. Aquí vemos una modulación del 3% y el periodo de encendido va a ir aumentando a medida que aumentemos el potenciómetro. Listo, vamos aumentando. Aquí vamos a tener un periodo del 17%, es decir, el 17% de la energía ha sido suministrada al motor y al LED. Vemos que tenemos casi 1800 RPM al 17%. Vamos a ir aumentando. Vamos a llegar a un 70% de la carga. Aquí pues no se ve pues porque el osciloscopio no permite ver más. ¿Sí? La escala está en 1 milisegundo. Pero si aumentamos, digamos a un 80%, vemos cómo se aumenta también las revoluciones del motor. Vemos que la carga ya, el tiempo on ya es mayor. Entonces el voltaje de la carga va a aumentar. Es decir, aquí tenemos el 89% de 5 voltios suministrados al motor. Entonces ese sería nuestro voltaje promedio. Bueno, ahorita no tengo un multímetro, pero si ustedes miran con un multímetro, verían el resultado del 89% de 5 voltios. Hasta llegar a un máximo de 100% de la carga. Y vemos como en el osciloscopio llegamos casi a un voltaje constante de 5 voltios. Vemos cómo el LED se enciende y el motor está girando a sus máximas revoluciones. Este control nos permite variar la velocidad del motor
llegado a nosotros queramos variar alguna banda transportadora, algún ventilador que nos refrigere cualquier cosa. Cualquier carga de corriente alterna también puede ser variada de esta forma. Un foco halógeno, eh, cualquier cosa, un motor de corriente alterna. Aunque bueno, motor de corriente alterna tiene su teoría aparte y tiene sus variadores de frecuencia aparte porque se controla de distinta forma. Pero lo que yo quiero que vean es que podemos controlar cualquier cosa y este es el principio de control que es muy utilizado en cualquiera. Bueno, este PWM ya vimos que nos va a ser capaz de variar, eh, controlar nuestros servomotores y lo vamos a utilizar en varios proyectos. También en algunas veces para algunos sensores. Y el resultado de la lectura de todos esos sensores vamos a reflejarlo en un PWM para controlar cualquier cosa. Bueno, no siendo todo, muchas gracias. Espero les haya gustado. Eh, Denle like, dejen cualquier cosa en la caja de comentarios, alguna pregunta. Y bueno, que tengan muy buen día. Hasta luego.